En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos, queridas madrinas, este día 27 de septiembre estamos celebrando la memoria de San Vicente de Paul, presbítero. Fue el fundador de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad, y uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII. Pero más que nada es el tipo consumado de la caridad cristiana que buscaba a todas las personas pobres para ayudarlos, porque descubrió los rasgos del Señor en cada persona que sufría. Este día la liturgia nos invita a meditar el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Escuchemos con atención. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Este día escuchamos que Jesús toma la determinación irrevocable de ir a Jerusalén. Y envió algunos mensajeros por delante, hemos escuchado. Si analizamos este versículo 51 del Evangelio de San Lucas, en la versión griega, que digamos es mucho más profunda, densa en significados, dice el texto: al cumplirse los días de su ascensión, Jesús endureció su rostro. En griego este término es prosopon estersen. Este verbo estersen significa endureció, estableció irrevocablemente. O sea, es decir, indica una determinación, una decisión firme de Jesús. O sea, una dirección precisa en un camino que Él tiene que realizar. Es decir, pasa de una propuesta a una decisión radical. Es la manera como Jesús inicia su pasión. Es una experiencia también de alguna manera llena de temor. Y Jesús envía, ¿verdad?, mensajeros a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo. O sea, existía una lejanía, un sentimiento de odio hacia Jerusalén. Santiago y Juan, estos discípulos enviados por Jesús, desean que suceda lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra, una especie de venganza, es decir, que bajara fuego del cielo para que acabara con ellos. Es decir, porque precisamente estas ciudades de Sodoma y Gomorra se abusó del peregrino, no se le daba alojamiento. Y aquí vemos que lo importante es ese significado de acoger, de recibir, de abrazar, ¿verdad?
Recordemos que se vivía en el desierto y el desierto no es un lugar fácil de vivir, por eso era tan importante, porque no recibir en estas condiciones extremas en el desierto a una persona, a un andante, ¿verdad? A una persona que viajaba, pues era la vida, estaba de por medio. Jesús pone claro que el plan de Dios no es venganza, ¿verdad? Sino significa ir hacia Jerusalén. En otras palabras, aquí Jesús está diciendo a sus discípulos que tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuántas distracciones, verdad, existen en nuestra vida? ¿Cuántas distracciones nosotros no tenemos cuando nosotros emprendemos un camino y sin embargo vamos volteando por diferentes lados con tantas distracciones que no nos permiten ver hacia adelante? Es decir, como escuchamos en el Evangelio, también los discípulos que seguían a Jesús responden 3 cosas a la invitación, ¿verdad? O sea, en este texto, ¿verdad? Te seguiré donde quiera que vayas, pues es el Evangelio del día de mañana, ¿verdad? Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es la respuesta que Jesús le da a estas 3 personas que él llama. A otro Jesús le dijo, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame primero enterrar a mi padre y después te seguiré. O sea, estas son obras de misericordia. Todas estas acciones son buenas, son acciones que nos justifican, ¿verdad? Porque se hace un bien aparente también. Y porque lo importante sería aquí es llegar a la meta. Muchas veces pensamos que se pueden hacer negociaciones, prioridades, pero la palabra prioridad en este lenguaje de Jesús significa que solamente es una. La prioridad en sí, como raíz etimológica, es una, la principal, la primera antes que cualquier otra cosa. Con Dios existe una prioridad, el bien que tenemos que hacer. Es lo que Jesús está aquí confirmando con sus discípulos, el bien que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Los discípulos, como escuchamos, no fueron recibidos y ahora ellos piden un castigo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, nada puede detener la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es de alguna manera una simplificación, tomando como base la verdad que Jesús nos enseña. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, quisiéramos resolver los problemas de tantas personas y no podemos hacerlo, ¿verdad?, porque en realidad muchas veces es poco lo que podemos hacer. Cuando escuchamos tantos problemas, sean de amigos, de familiares, este Evangelio de alguna manera nos debe de dar en estas situaciones un signo de paz. Los discípulos responden que tienen que hacer cosas buenas, ¿verdad? Señor, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, o sea, cosas justificables, pero para seguir a Jesús hay que dejar muchas veces tantas cosas y lo importante es, tenemos que distinguir entre el bien del bien, porque aquí hay cosas que nosotros tenemos que hacer y que son buenas en sí. Por aquí, esta simplificación que Jesús nos pide hacer en nuestra vida es escoger del bien el bien. Por lo menos aquí se habla de un bien necesario, porque aquí las verdaderas situaciones es llegar a la meta, llegar a Jerusalén. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en este Evangelio que este día la liturgia nos invita a meditar. Porque aunque son cosas buenas,
para Jesús no es un bien primario, no es lo más importante. En nuestro caso sería tomar la firme decisión de realizar nuestra misión, haciendo el bien que debemos de hacer. Como cristianos posiblemente podríamos estar haciendo grandes obras, ¿verdad?, que muchas veces nos distraen y nos olvidamos de hacer pequeños detalles que también son muy importantes, ¿verdad?, en la vida como cristianos. Jesús no se distrae por una venganza, ¿verdad? Para él esto no es lo más importante. Una venganza hacia los samaritanos. Hasta ese momento había aparecido como Jesús, ¿verdad?, como un hombre bueno, capaz de proporcionar palabras cautivadoras de bondad, de misericordia hacia los necesitados, curaciones a los enfermos. Ahora Jesús endurece su rostro, es decir, toma una determinación para explicar a los discípulos que se proponen seguirlo, atraídos por su personalidad, que deben de conocer las condiciones, la radicalidad de ese seguimiento. El profeta, ¿verdad?, es el testigo de Dios y no debe tener temor. Es la historia del profeta también en el Antiguo Testamento. Debe saber hacer frente a todo y a todos por amor a la verdad. Debe de tener ese rostro de bronce, es decir, un rostro que en este simbolismo bíblico es muy importante porque nuestro rostro muchas veces es el símbolo de la radicalidad, de la firmeza como nosotros podemos andar. Toda decisión que nosotros tomamos implica una responsabilidad. El ser humano, ¿verdad?, cada uno de nosotros somos libres de elegir. Pero una vez que nosotros hemos tomado una decisión, que hemos emprendido un camino, no siempre es posible volver atrás. Hay que mirar hacia adelante, ¿verdad? Nuestra columna vertebral vence la gravedad y vamos viendo hacia adelante. Volverse para mirar lo que uno ha dejado, porque el tiempo en sí, el tiempo corre, el tiempo sigue su ritmo y nunca se ha podido revivir un solo instante de lo que ya ha pasado. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que seguir adelante. Lo mismo vale para el futuro, o lo mismo significa el futuro. ¿Quién puede saber lo que sucederá, bueno o malo, al tomar alguna decisión? Al no tomar ninguna, ¿verdad?, decisión también, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Jesús conoce su misión y nos enseña que debemos de caminar adelante, de frente, enfrentando los acontecimientos, ¿verdad?, como Él lo hizo. Él enfrentó el acontecimiento de la encarnación. Aceptó despojarse de lo divino y caminar junto con nosotros, con nuestra fragilidad. Asumió nuestra fragilidad en la cruz. Hermanos, este día el Señor nos invita a que como cristianos debemos de caminar hacia adelante, determinados, con firmeza. Jesús camina con nosotros. Él nos pone el ejemplo y hay que seguirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.